Software Shop, la empresa líder en la implementación de herramientas analíticas y software especializado en Latinoamérica, le da la bienvenida a esta presentación. El día de hoy contamos con el acompañamiento del instructor Gerson Cruz, ingeniero electrónico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Colombia, magíster en Ciencias de la Información y las Comunicaciones. Cuenta con una amplia experiencia desempeñándose como ingeniero de desarrollo electrónico, tanto en hardware como en software. Docente universitario en Ingeniería Electrónica y Mecatrónica en el área de sistemas de embebidos, inteligencia computacional y comunicaciones. Actualmente se desempeña como gerente de producto del portafolio científico en Software Shop. Bienvenidos. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy. Estamos muy agradecidos por contar con su presencia y que ustedes nos regalen este espacio de tiempo para compartir un poco del conocimiento y de las cosas que tiene Maple en este caso, pues para todos nosotros, ¿no? En el caso de hoy vamos a trabajar un tema que es un tema sencillo, pero a su vez no por ser sencillo no deja de ser fundamental en todo lo que nosotros hacemos desde la parte de programación y desarrollo matemático, utilizando el poderoso motor matemático que tiene Maple como herramienta. Bien, entonces hoy vamos a hablar acerca de las facilidades básicas de Maple en el manejo de estructura de datos. Y bueno, para desarrollar este tema nos hemos planteado unos objetivos que queremos cumplir el día de hoy. Entonces, pues queremos presentar algunas pautas mínimas de programación que nos permitan a nosotros reconocer cómo manejar las estructuras básicas de datos dentro de Maple y cómo desde el punto de vista de tratamiento de datos y el punto de vista desde programación, cómo nosotros las podemos incluir en nuestros desarrollos. Bien. Por lo tanto, entonces hoy vamos a estar trabajando unas estructuras básicas como lo son las secuencias de conjuntos, las listas, las tablas y los arreglos. Bien, bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra temática. Primero, pues tratando de introducirnos y recordar un poquito qué son las estructuras de datos y hoy en día, pues las estructuras de datos son como más escuchadas. No sé si a ustedes les da esa impresión. Sí, han existido pues, desde hace muchísimo tiempo dentro de la parte de programación, sobre todo pues pensando en la parte de ciencias de la computación, pero hoy en día han cobrado una importancia mayor, tienen una relevancia tremenda, sobre todo desde el punto de vista de que hoy en día la programación no solamente es tratar de tomar un algoritmo que nosotros hemos resuelto o hemos desarrollado para resolver un problema, sino que además de eso, pues queremos automatizar ese algoritmo a través de un lenguaje de programación y pues de acuerdo al lenguaje de programación, utilizar todos los recursos hardware que tenemos nosotros a nuestra mano. Anteriormente, o digamos, en la primera parte, siempre que nosotros estamos trabajando con datos. Y bueno, antes de eso, recordemos, pues los datos son el insumo básico para que nuestro algoritmo, nuestro programa funcione. Recordemos la estructura básica de un programa. Tengo entradas, tengo una cajita donde está toda la estructura de solución y unas salidas a esa, qué es lo que nosotros queremos que finalmente sea el resultado de lo que va a procesar nuestro programa. Bueno, entonces en esos términos, pues los datos son un insumo muy importante porque finalmente dentro del algoritmo lo que nosotros queremos hacer es tomar esos datos de entrada y tratar de trabajarlos para entregar esa solución. La forma básica que normalmente nos enseñan a nosotros desde cualquier punto de vista de la programación, nos indican que es a través de las variables. Y ya sabemos nosotros que una variable ocupa un espacio real dentro de la memoria de nuestro equipo y que normalmente estas variables trabajan con datos que son completamente volátiles. Es decir, que si yo tomo esa variable, le introduzco un dato diferente al que inicialmente o con el que inicialmente ella fue declarada e inicializada, pues ese valor va a cambiar y obviamente el resultado de nuestro programa también va a cambiar. Y tiene la particularidad de que muchas de esas variables por su naturaleza nos van recibiendo datos de tipo individual.
Pero entonces las estructuras de datos son interesantes porque nos permiten a nosotros desde el punto de vista en este caso, lo que queremos trabajar nosotros, que es el álgebra computacional dentro de las ciencias de la computación, trabajar estructuras que nos permitan organizar nuestros datos y hacer una mejor gestión de memoria y a su vez pues poder representar o entregar soluciones y algoritmos matemáticos, en este caso funciones matemáticas representadas a través de algoritmos utilizando el lenguaje de programación de Maple para que la evaluación que vamos a hacer nosotros utilizando estas estructuras de datos nos permita hacer mayor cantidad o un volumen mayor entregar un mayor volumen de resultados y a su vez, como les comentaba, dentro de las particiones de memoria de nuestros equipos, de pronto pues ocupar menores posiciones y hacer mucho más organizado nuestro proceso de programación. Entonces, pues por eso las estructuras de datos son importantísimas, existen diferentes tipos de estructuras y bueno, es lo que queremos en la mañana de hoy dialogar con ustedes. Y bueno, vamos entonces a empezar nuestra práctica dentro de Maple. Con el permiso de ustedes voy a cerrar un momento mi cámara para economizar los recursos de conexión y vamos entonces a empezar a trabajar con nuestra herramienta. Bueno, muy bien. Entonces, dentro de las diferentes estructuras de datos, pues existen varias estructuras, ¿listo? Diferentes estructuras realmente. Digamos que una estructura de datos, realmente pensémoslo siempre como una secuencia de datos, ¿sí? Entonces, esa secuencia de datos para nuestro programa, nuestra solución, pues existen con diferentes tipos de estructuras y todas ellas tienen una particularidad especial. Bueno, vamos a hablar entonces de esa primera estructura, que es la estructura de conjuntos. Bueno, ¿qué es un conjunto para Maple dentro de, pues, una estructura de datos? Realmente, como les decía, es un conjunto de n cantidad de datos y pueden ser datos de diferente naturaleza. Pueden ser numéricos, pueden ser alfabéticos o pueden ser alfanuméricos. Realmente para Maple no es tan importante inicialmente la forma como nosotros estemos tipando, en este caso, cada uno de los elementos. Pero sí es importante mantener una estructura para poderlos generar. Entonces, Maple para la creación de los conjuntos lo hace a partir de unas condiciones muy básicas. Esas condiciones básicas que nos pide Maple es que obviamente esa estructura o esa secuencia de datos quede almacenada dentro de una variable y posterior a eso, los elementos sean todos unidos u organizados dentro de corchetes y cada uno de esos elementos sean separados por una coma, haciendo la identificación de cada uno de ellos dentro del conjunto. Una particularidad que también tienen los conjuntos es que esa secuencia o esa colección de datos no tiene ningún orden, es decir, no están indexados. Puede ser que yo haya descrito mi conjunto, ya lo vamos a ver, con un orden específico. Sin embargo, en el momento de operar o en el momento de mostrar ese conjunto que yo declaré, no es raro que puede ser que el resultado de la operación, de la función que yo le aplique o de la misma declaración del conjunto salga en un orden diferente al que yo generé inicialmente. Entonces, pues eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Otra cosa que es muy importante es que los conjuntos se pueden operar, es decir, todos los datos que nosotros reunamos o agrupemos dentro de un conjunto o una estructura de conjunto, nosotros podemos operarlas. Y normalmente esas operaciones son las que ya conocemos nosotros desde el concepto de conjunto matemático. La unión, la intersección, la adición, la resta, ¿cierto?, de elementos entre conjuntos. ¿Listo? Entonces, eso también. Bueno, vamos a ver entonces, en este caso, pues cómo se generan los conjuntos. Pero antes se me olvidaba un último tip importante dentro de los conjuntos o las estructuras de datos en conjuntos en Maple. Si yo tengo elementos repetidos dentro de mi conjunto, Maple no va a tomar esos elementos como elementos individuales, sino que no va a tener en cuenta esa repetición de elementos, sino de la característica común de esos elementos, va a dejar solamente uno. Y hacemos un ejemplo para que lo podamos entender mejor.
Bueno, vamos entonces a ver un poco cómo funciona la declaración de un conjunto. Bueno, habíamos dicho que la forma más básica de declarar un conjunto, digamos que nosotros lo podemos hacer a través de nuestros corchetes y declarar nuestro conjunto con cada uno de esos elementos. Por ejemplo, voy a declarar este conjunto. ¿Listo? Entonces, una vez que lo he declarado, pues Maple ya sabe que en este caso eso es un conjunto. Pero como les indicaba, para nosotros es muy importante para poder trabajar en operaciones que esos conjuntos estén almacenados en un espacio temporal dentro de la memoria de nuestro equipo. Vamos a generar, por ejemplo, un conjunto que lo vamos a llamar el conjunto S. Recuerden ustedes que para aclarar nuestras variables utilizamos el dos puntos igual, abrimos nuestros corchetes y invocamos o traemos o inicializamos nuestro conjunto con la secuencia de datos que necesitamos que queden almacenados en él. X, Y y Z, por ejemplo, en este caso. Tengo un primer conjunto que es el conjunto S. Vamos a aclarar otro conjunto que nos permita, en este caso, generar algunas operaciones entre ellos dos. Vamos a decir, por ejemplo, que yo tengo el conjunto Y, Z, W, y vamos a verificar que efectivamente lo que mencionábamos de la repetición de los elementos en los conjuntos es respetado dentro de Maple. Vamos a decir, por ejemplo, que voy a poner otro W, perdón, otro W, vamos a poner acá un Z y vamos a poner otra vez Y. ¿Listo? Prácticamente es como si tuviera dos elementos de Y, dos elementos Z, dos elementos W. Pero entonces, si ustedes ven para Maple dentro de los conjuntos, todos esos elementos son elementos ya existentes, por lo tanto me dejan uno de ellos solamente, W, Y y Z. Bien, también verifiquen ustedes que la forma como se escribió para nosotros fue, digamos, como en un orden. Si pensáramos, o si Maple de pronto lo hiciera de forma, pensar igual que nosotros para la organización, diría, bueno, usted escribió primero YZW, pues así lo voy a mostrar, pero no, ahí también podemos corroborar que efectivamente no hay un orden en este caso dentro de los elementos cuando estamos trabajando en nuestros conjuntos. Bueno, veamos algunas de las operaciones básicas que se tienen cuando nosotros estamos trabajando nuestros conjuntos. Por ejemplo, yo quisiera practicar una unión entre los dos conjuntos que acabamos de declarar. Entonces, miremoslo. Vamos a hacer una unión, por ejemplo, entonces vamos a traer en este caso la instrucción unión y vamos a indicar cuáles son los conjuntos que queremos unir. S va a estar unido con el conjunto T. Efectivamente, entonces ahí está. Entonces, los elementos que están en S y no están en T, ¿cierto? Entonces, van a conformar este nuevo conjunto. Pero también, por ejemplo, podemos aplicar, no sé, una intersección. Vamos a decir, por ejemplo, cuál es la intersección entre el conjunto S. Entonces, intersectamos con el conjunto T. Bien, entonces en este caso los elementos comunes dentro de los dos conjuntos en esta estructura de datos son Y y Z. Pero también podemos aplicar, por ejemplo, otra operación como vamos a tratar de restar los elementos que hay desde el conjunto n, ¿cierto? Entonces utilizamos el comando minus y vamos a hacer esa operación entre S y T. Bien, entonces el resultado de ese conjunto es, vamos a eliminar todos los elementos que son comunes en los dos y nos vamos a quedar pues, con el que no está. Entonces, el conjunto, el elemento X de nuestro conjunto. Bueno, es bien interesante porque dentro de los conjuntos, algo que nosotros o en las estructuras de datos de tipo conjunto, algo que suele ocurrir dentro de, digamos, dentro de nuestros conjuntos es que quisiéramos saber si un conjunto es igual a otro, si una estructura de datos tiene los mismos elementos que otra estructura de datos. Entonces, en este caso, para poderlo evaluar, utilizamos operaciones o operadores relacionales más bien que nos permitan saber si en este caso mis dos conjuntos son iguales o diferentes, evaluándolos dentro de sus elementos. Recuerden ustedes que el resultado de nosotros aplicar una operación relacional, es decir, operadores como igual, diferente, mayor que, menor que, su resultado siempre va a ser un resultado de tipo booleano, es decir, falso o verdadero, como si estuviésemos nosotros realizando una pregunta. Entonces vamos a decirle, por ejemplo, acá a nuestro conjunto. Voy a evaluar si efectivamente mi conjunto S es igual a mi conjunto T.
Bien, entonces el que me va a indicar es totalmente falso, porque tienen elementos diferentes. Entonces nosotros podemos hacer este test de igualdad entre conjuntos que nos permitirá hacer este tipo de evaluaciones. Bueno, también otro tipo de operación que podemos hacer dentro de los conjuntos es efectivamente verificar si en el conjunto cierto elemento está presente en él. Entonces, para hacerlo, lo invocamos en este caso la instrucción member y vamos a decir, por ejemplo, si el elemento X se encuentra en el conjunto S. Vamos a indicar si está o no, y Maple efectivamente nos responde que sí. Es verdadera esa afirmación. X es un elemento del conjunto S. Muy bien. Otra forma de verificar es si un elemento se encuentra dentro de nuestro conjunto, o existen varias realmente. Una puede ser a través de member, pero también puedo hacerlo a través de la instrucción eval o evaluación, ¿cierto? En este caso para respuesta booleana. Luego voy a decir, oiga, X está en el conjunto S. Entonces me dice, sí, efectivamente sí. O también le podría preguntar, oiga, este miembro, perdón acá, member, ¿sí? El miembro, evaluemos por ejemplo, W se encuentra en el conjunto T, entonces me va a decir, efectivamente, esos dos elementos se encuentran en el conjunto. Bien, entonces pues es muy importante porque como ustedes ven, prácticamente nosotros podemos declarar, inicializar nuestros conjuntos con nuestros elementos, evaluar a través de operaciones que ya conocemos que son recurrentes dentro de los conjuntos matemáticos, pues un par de conjuntos, y además de eso, a través de operaciones relacionales, podemos verificar igualdad o pertenencia de un elemento a alguno de los conjuntos. Bueno, otra de las cosas interesantes que tienen las estructuras de datos dentro del, por ejemplo, en esta primera que estamos evaluando, que es la función, perdón, la estructura de los conjuntos, es cómo nosotros podemos aplicar funciones a un conjunto de datos o a una estructura declarada como un conjunto para que esa estructura nos permita, en este caso a nosotros, aplicar esa función o que esa función sea evaluada dentro de cada uno de los elementos que la comprenden. Entonces, claro, eso es muy interesante porque pues yo no voy a tener que hacer esto manual. Piensen ustedes que, digamos, yo tengo una función muy sencilla y de una variable y tengo que hacer la prueba de 100 valores y voy a hacer eso de forma manual uno a uno. Entonces, evalúo el primero, ingreso el segundo, el tercero, así sucesivamente hasta completar los 100 valores. Pues eso es totalmente inoficioso e ineficiente. Qué chévere sería uno decir, bueno, voy a utilizar una estructura de datos, esa estructura de datos pues tiene una secuencia de valores y voy a evaluarlas, voy a evaluar a todos esos valores en una sola instrucción. Eso lo podemos hacer nosotros con esta estructura de datos a través de los conjuntos. Bueno, ¿cómo funciona? La estructura es muy fácil. Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la función map. Y esa función map entonces viene compuesta de la siguiente manera. Voy a indicar acá mi función, sea la función que sea, bien, y lo siguiente que voy a hacer es declarar los elementos de mi conjunto, por ejemplo, A, B y C. ¿Listo? Este es un ejemplo. Entonces, efectivamente puedo ver que, claro, con map, él lo que está haciendo es que a mi función f le evalúo con cada uno de estos elementos. Por eso tenemos como resultado acá f sub a, f sub b, f sub c. Bueno, es interesante, ¿no? Pero digamos que esta parte, pues, es bastante sencilla. Veamos otro ejemplo. Vamos a declarar nuevamente un conjunto, ¿bien? Y vamos a cambiar sus valores. ¿Listo? Este conjunto ese ya lo teníamos, pero vamos a cambiar los valores. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que tengo el valor 1, tengo el valor 2, el valor menos 2, tengo el valor menos 4, tengo el valor menos 120, por ejemplo, y tengo el valor 365, se me ocurre. ¿Listo? Bueno, entonces ya tengo mi conjunto con cada uno de sus elementos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo le digo, oiga, ¿por qué no calcular el valor absoluto, en este caso, de ese conjunto S? Sencillo. Pues efectivamente lo que él va a hacer es tratar de calcularme ese valor absoluto. Ah, bueno, acá lo que es importante, ¿no? Obviamente aquí
vamos a decirle a él, oiga, pues ya que tiene declarado su conjunto, entonces vamos a indicarle en este caso, perdón, acá, ¿listo? Que calcule ese valor absoluto. Bien, muy bien. Vamos entonces también a tratar de decirle a él que nos permita calcular, en este caso, eh, por ejemplo, no sé, alguna otra función. Traigamos uno de los conjuntos que teníamos acá. Ah, bueno, esos eran alfabéticos. Traigamos otro, generemos otro conjunto. Generemos unos valores para el conjunto T. Sencillo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo. Listo. Entonces tengo mi conjunto T. O bueno, llamémoslo diferente ya que lo teníamos arriba. Llamemos a este conjunto el conjunto T1. Bien, tengo mi conjunto T1, entonces lo que voy a decirle acá a él es lo siguiente. Voy a decirle, bueno, ¿qué pasa si yo utilizo, por ejemplo, mi instrucción map? Y le voy a decir para todos los valores, en este caso, de x, en la función, por ejemplo, x, no sé, x al cuadrado. Evalúe todos esos valores. Esos valores con respecto a quién? Con respecto a los valores del conjunto T1. Listo, perfecto. Entonces vamos a decirle a él que intente hacer esa evaluación. Listo. Entonces él toma los valores y hace la evaluación y aplica entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6 a la función x al cuadrado. Bien, entonces esta parte pues de generación o la utilización de la instrucción map o el comando map, pues nos permite hacer esa evaluación. Bueno, otra cosa que nosotros podemos también hacer dentro de nuestros conjuntos, ¿sí? Y aplica también para algunas otras estructuras, es que nosotros, por ejemplo, podemos aplicar en este caso el comando int, ¿listo? Para poder dentro de un conjunto o para poder utilizar otro tipo de estructuras que trabajen y generen elementos desde nuestro conjunto. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a traer en este espacio una sección para codificación y vamos a decir, por ejemplo, bueno, si yo tengo esto, voy a traer, por ejemplo, a la función elemento, ¿listo? Y le voy a decir, oiga, calcule esto utilizando los elementos del conjunto T1 y haga esto para lo siguiente. Entonces voy a decirle, por ejemplo, tome lo que está en los elementos, calcule esta función, por ejemplo, vamos a decirle que haga esto para elementos a la 3, ¿listo? Y utilice en este caso todo lo que nosotros tenemos para dentro de nuestra aplicación. Bien, entonces pues es lo que va a intentar o espera que ocurra. Ah, ¿qué pasó acá? Acá se me fue un error de ortografía, discúlpenme. Ya. Listo, entonces está haciendo exactamente lo mismo. Entonces, si ustedes ven, pues son funciones bien interesantes y sencillas que nos permitan, en este caso, generar una evaluación dentro de una función específica y pues obviamente son estructuras que para nosotros pueden ser de mucha ayuda y pues muy valiosas porque rápidamente a través de el uso de en este caso, solamente el uso de una función, y una estructura de datos cualquiera, pues ya nosotros podemos tener la evaluación inmediata de una gran cantidad de datos si nosotros lo quisiéramos hacer. Bueno, vale la pena aclarar aquí porque pues los conjuntos de datos que estamos utilizando son muy pequeños, obviamente, ¿no? Para términos explicativos, pero pues nosotros podríamos evaluar acá estructuras de datos gigantescas realmente, entonces pues quería de pronto también generar esa pequeña aclaración. Bueno, vamos entonces a un segundo tipo de estructura de datos que nosotros podemos trabajar. Otro tipo de estructuras que nosotros podemos trabajar son las listas. Y las listas es una secuencia que nosotros vamos a tener alojada también dentro de un elemento organizador. Y normalmente ese elemento que nos permite organizar esa secuencia de datos está o lo vamos a tener acá nosotros dentro de un paréntesis cuadrados.
Todos esos elementos, igual que ocurría con los conjuntos, eh, todos los elementos que ocurrían dentro de la parte como ocurría dentro de nuestros conjuntos, yo los puedo separar con comas, ¿listo? O los debo separar con comas, ¿listo? Y en este caso, a diferencia de lo que ocurría de lo que ocurría en este caso con nuestros conjuntos, ¿bien? Los elementos van a quedar almacenados en el mismo orden en que nosotros los hemos ingresado, ¿listo? Y también a diferencia de los conjuntos, los elementos que de pronto estén duplicados en el listado que nosotros ingresamos, esos elementos van a conservarse dentro de nuestras listas. Bueno, entonces tratemos de declarar algunas listas y veamos cómo funcionan cada una de ellas. Entonces veamos rápidamente cómo hacer esas listas. Pues como les indicaba, pues la forma más sencilla, entonces utilizamos nuestros elementos de agrupación e ingresamos esos elementos, los elementos de la lista. 1, 2, 3, A, B y C, por ejemplo. ¿Listo? Entonces acá están alojados nuestros elementos. Listo. Ahí queda generada o almacenada nuestra lista. Pero resulta que hay algo bien interesante también, y es que yo puedo tener en una lista elementos que pertenezcan a otras, o podría tener como sublistas, como elementos dentro de una lista. Por ejemplo, si yo tengo la lista, por ejemplo, una lista 1, voy a decir, bueno, esa lista 1 va a tener los siguientes elementos. Entonces, voy a decir, voy a generar una lista, por ejemplo, voy a tener una lista de un solo elemento, por ejemplo, voy a tener otra lista que tenga, por ejemplo, el elemento 2, C, G, por ejemplo. Y voy a tener otra lista que en este caso tenga los elementos 9, 8, 7 y 6. Entonces, tengo otro listado. Entonces, si ustedes ven, dentro de la lista tengo otros elementos que son elementos de tipo lista también. Pero Maple tiene una particularidad y es que también puede trabajar a algunas listas que se llaman listas anidadas o listas de lista. Estas listas anidadas tienen la particularidad de que todos los elementos de esa lista son sublistas y cada una de esas sublistas debe tener la misma cantidad de elementos para que sea denominada una lista anidada. Entonces veamos, por ejemplo, una siguiente lista. Por ejemplo, vamos a llamar a esta lista una lista M1. Entonces, en esta lista M1 yo voy a tener lo siguiente. Entonces, tengo acá mi listado. Entonces, acá A y B. Bien, voy a tener otro sublistado 1 y 2. ¿Listo? Voy a tener otro sublistado acá, 3 y 4, por ejemplo. Listo. He creado mi lista M1. Y entonces esta lista la podemos denominar como una lista anidada. ¿Por qué? Porque los elementos que componen a la lista, todos y cada uno de esos listados que están ahí, tienen la misma cantidad de elementos. Ahora, ¿cómo sé yo que efectivamente si esa lista es una lista anidada o lo que yo declaré si fue una lista? Bueno, yo lo puedo revisar de la siguiente manera. Voy a poder hacerlo a través de la instrucción type, por ejemplo. Le voy a decirle, yo quisiera saber si la lista L1 es una lista o es una lista de lista o una lista anidada. Entonces voy a decirle, voy a tomar mi lista, en este caso la lista L1, y voy a decirle, esa lista efectivamente es una lista. Bien, entonces él me va a decir, efectivamente es una lista. Voy a decirle, bueno, yo quisiera saber que si L1 es una lista de listas, es decir, una lista anidada. Entonces voy a decirle, déjame ver si esto es una lista anidada. Entonces me va a decir, efectivamente no. ¿Por qué? A pesar de que yo dentro de esa lista tengo elementos que están declarados como listas, las listas que están ahí tienen diferente cantidad de elementos dentro de ellas. Entonces hagamos la prueba para la lista M1. Entonces voy a decirle, para mi lista M1, voy a volver a evaluar, esa lista es una lista anidada. Entonces aquí está. Efectivamente, es una lista anidada. Bueno, muy bien. Entonces, pues son conceptos como bastante sencillos que nos permiten a nosotros
efectivamente pues ver cómo trabajan las listas. Y vuelvo y les digo, es de bastante utilidad y lo podemos después llevar o extrapolar a cuando nosotros estemos trabajando en nuestros datos, estemos haciendo, por ejemplo, análisis numéricos o análisis de datos para llevar esto, no sé, para, por ejemplo, un ejercicio estadístico u otro tipo de ejemplos. Entonces es bastante sencillo. Bueno, ¿qué más podemos nosotros trabajar? Bueno, hay muchas cosas que podemos trabajar dentro de las listas. Por ejemplo, nosotros quisiéramos saber si un elemento dentro de una lista se encuentra. Igual que lo hacíamos en el caso de los conjuntos, nosotros también al tratar o a través de los listados, podemos saber si un elemento pertenece a una lista o no. Entonces, lo hacemos a través de la instrucción member y efectivamente, pues lo vamos a encontrar. Generemos una siguiente lista sencilla para este ejemplo. Entonces, digamos que yo tengo esta lista. Tengo la lista 4, 5, 6, 7 y 8. Bien. Entonces ahí está nombrada y voy a decirle, yo quisiera saber si efectivamente el elemento en este caso 6 pertenece a esta lista número 2. Bien. Entonces acá me dice, sí, efectivamente, ese elemento pertenece a su lista. Bueno, pero algo que también es bien interesante es que nosotros podemos verificar ese elemento en si pertenece a la lista y también podemos saber en qué posición se encuentra ese elemento dentro de la lista. Por ejemplo, digámosle a través de la misma instrucción, si el elemento 6 en esta lista L2 se encuentra presente, bien, y entonces aquí lo que le vamos a decir a él es que nos permita saber, entonces utilizamos, un segundo, en este teclado está acá, listo, entonces, bueno, acá sí les ofrezco disculpas si de pronto la instrucción no funciona muy bien, porque no estoy seguro en este teclado si esta es la comilla apropiada, es la comilla inclinada hacia adentro, ¿vale? Si no funciona bien esta comilla, si, bueno, les comento porque porque puede llegar a pasar. Listo, entonces vamos a verificar si esa no es la comilla. Vale, entonces voy a hacer una última prueba, si ustedes me lo permiten. Tengo un teclado que no lo permite. No, yo tampoco. Sí, bueno, acá sí este es un error de comilla, pero les comento cómo funciona el comando. Cuando ustedes oprimen o cuando indican en este caso utilizan el argumento de P, ese argumento de P lo que hace en este caso es permitirles a ustedes decir cuál es la posición y después cuando nosotros invocamos ese parámetro P, entonces ese parámetro nos va a dar la posición. Vuelvo y les digo, les ofrezco disculpas porque no sé en este teclado dónde está, cuál es esa comilla, pensé que era esta, pero no, me falló. Esa comilla se las quedo viendo porque no la identifico en este teclado. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué más podemos hacer con nuestras listas. Por ejemplo, dentro de las operaciones que nosotros podemos hacer con nuestras listas, fácilmente son operaciones básicas de lista. Por ejemplo, yo podría hacer, o una de esas operaciones rápidas que nosotros podríamos hacer son las operaciones de concatenación. Entonces, por ejemplo, yo quisiera concatenar alguna de las listas que aparecen acá. Entonces, para poder hacer esa concatenación, lo que yo voy a hacer en este caso es decir, bueno, yo tengo declaradas mis listas, entonces voy a almacenar eso en una siguiente lista. Por ejemplo, voy a almacenar eso en una lista llamada la lista 3. Y lo que voy a hacer es decirle, en este caso, voy a utilizar el operador o la instrucción de operación para lista y le voy a decir, bueno, yo quisiera concatenar lo que hay en la lista 1, por ejemplo, aquí, entonces en la lista 1, y voy a concatenarlo utilizando el mismo operador con la lista 2. Listo. Entonces, hacemos esto y generamos la concatenación. Entonces, aquí está la concatenación de las dos listas. Y esto pues es también una operación que es de mucha utilidad cuando nosotros estamos
en este caso trabajando listados, y necesitamos hacer la unión de elementos, en este caso, pues concatenar realmente los elementos de nuestro listado para que estos puedan trabajar y puedan generar una sola lista teniendo en cuenta los elementos de ambas listas. Bueno, hay muchas otras operaciones que nosotros podríamos hacer, por ejemplo, operaciones como anteponer elementos u operaciones como posponer elementos, pero voy a saltarlas un momento porque veo que ya se nos está terminando el tiempo y no quiero que terminemos sin haber visto un poco acerca de las demás estructuras de datos. Voy a pasar rápidamente por la estructura de datos de tabla. Entonces, las tablas son otra estructura muy interesante que nos permiten también a nosotros hacer representación, en este caso, de nuestros datos. Obviamente, como cualquier tabla, entonces, pues, podemos nosotros representarlas a través de lo que nosotros vamos a llamar fila columna, ¿sí? Y nuestras tablas, en este caso, entonces, utilizan la instrucción table, donde el primer argumento de la función table corresponde a todo lo que son filas y la siguiente que son columnas. Vamos a generar una tabla acá rápidamente para que veamos cómo se trabajan y cómo funcionan estas tablas dentro de Meco. Entonces declaramos en este caso una variable donde queda almacenada nuestra tabla. Utilizamos la instrucción table. Bien, y dentro de la instrucción table vamos a indicar cuáles son los elementos que queremos nosotros que se generen ahí. Entonces, veamos, por ejemplo, quisiéramos generar como elementos A, B y C. Entonces, si ustedes ven una particularidad cuando estamos utilizando nuestras tablas, es que los elementos que están siendo almacenados deben ser guardados como si nosotros estuviésemos trabajando con listas. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es el resultado de la tabla? Al comienzo uno creería que lo que va a encontrar a primera mano es una tabla, ¿cierto? Pero realmente es una estructura de datos denominada de tabla, pero lo que vamos a encontrar es que esto tiene más parecido a lo que es un listado o un arreglo, solamente con una particularidad específica, y es que cada uno de los elementos que nosotros mencionamos dentro de nuestra tabla para conformarla son elementos que van a estar indexados y que me van a indicar la posición que van a ocupar ellos dentro de la tabla. Entonces, por ejemplo, acá, A este es el elemento en la primera posición de la tabla, B es el elemento en la segunda posición de la tabla y C es el elemento en la tercera posición de la tabla. Y eso para cualquier cosa que nosotros queramos generar. Por ejemplo, si yo voy a crear otra tabla, en este caso, entonces, table, ¿listo? Y voy a decir, bueno, yo como elementos quisiera no utilizar estos valores, sino quisiera, por ejemplo, decir coseno, seno, tangente, por ejemplo, en este caso, pues él va a hacer exactamente lo mismo. Nos va a permitir visualizar entonces lo que tenemos nosotros dentro de nuestra tabla. Bueno, una cosa que es muy particular dentro de las tablas es que todas las indexaciones o los índices que componen los elementos de una tabla no siempre tienen que ser elementos numéricos. Bien, puede ser que esos índices sean otro tipo de índices, por ejemplo, un par ordenado o un argumento alfabético. No siempre tienen que ser estos índices como los que vemos acá, uno, dos o tres, índices que tengan un valor numérico. Bien, entonces veamos cómo funcionaría. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener otra tabla, vamos a llamar a esta la tabla 2, y vamos a cargar esa tabla en un espacio de memoria. Y vamos a decir, bueno, esa tabla, por ejemplo, yo quisiera que en este caso fuese de la siguiente manera. Yo voy a tener una función y1 y esa función va a ser la función x, por ejemplo. ¿Listo? Voy a tener otra función que va a ser la función y2 y quiero que sea la función x más 3 o más 2 en este caso. Listo. Y quiero tener otra función en este caso u otro elemento que va a ser el elemento y1, y2, digamos que en este caso va a ser y3. Y voy a decir que esto va a ser x al cuadrado, por ejemplo. Entonces, estos son elementos de la tabla y vamos a ver que de pronto la indexación cambia un poco con respecto a ellos. Ah, bueno, antes de eso, observen algo que es importante acá. Se me pasó mencionarlo.
Como estos elementos que están aquí son elementos que no son ni numéricos, ni alfabéticos, ni alfanuméricos. En este caso lo que estoy diciendo es, bueno, yo quiero ingresar dentro de esta tabla funciones. Bueno, cuando estoy utilizando este tipo de situaciones, yo las puedo declarar ya sea como una lista dentro de la tabla o como en este caso una secuencia o un conjunto dentro de la tabla. Finalmente, el resultado que nosotros debemos obtener es nuestra tabla con los índices y los elementos en esos índices que nosotros hayamos declarado. Entonces, veámoslo. Bien, entonces aquí está nuestra tabla. Observen los datos que se generaron. Entonces, aquí y2 igual a x más 2, y3 igual a x al cuadrado, y1 es igual a x. ¿Cuáles son los índices que tenemos nosotros acá? Y2, y3 y y1. Ahora la pregunta también sería, bueno, con el permiso de ustedes, voy a copiar esta misma instrucción y preguntarnos, bueno, ¿qué pasa si yo a esa tabla, vamos a llamarla una tabla número 3, no la declaro o no declaro los elementos de su tabla como si fuesen conjuntos, sino como si esos elementos fuesen una lista? Entonces, vamos a ver acá. Vamos a quitar acá nuestros corchetes para la secuencia o para el conjunto y vamos a verificar. ¿Hay alguna diferencia? No, lo que está haciendo la tabla es organizarse de la misma manera. Entonces, en este caso, pues podemos ver que también nosotros para crear nuestras tablas podemos hacerlo, obviamente, utilizando ya sea como elementos dentro del argumento de la función de tabla, conjuntos, listas o elementos individuales. Bueno, muy bien. Acá pues podemos mencionar también algunas otras cosas. Hay formas para nosotros evaluar nuestras tablas, el reemplazar elementos. Bueno, hay algunas operaciones que pronto en algún otro espacio las trataremos, pero no quiero terminar sin mencionar una siguiente estructura que es una estructura bien interesante, que es nuestra estructura de arreglos. Bueno, dentro de Maple nosotros tenemos dos tipos de arreglos. Unos son denominados los arrays, con la primera A en mayúscula, y otros son denominados los arrays, o sea, es el mismo nombre, solamente que difiere la letra mayúscula y minúscula al comienzo del arreglo. Bueno, un array es una especialización de una estructura de datos de tipo tabla. Realmente parten todos desde ahí. Tiene una característica específica y es que con cero o más dimensiones que nosotros podamos indicar dentro de nuestro array, cada uno de ellos va a tener una indexación específica. Eso para los arrays con letras minúsculas. Pero también tenemos nuestros arrays con el comando array con la letra A en mayúscula, que tiene la misma forma, se declara de la misma manera, ¿bien? Pero no nos acepta algunos parámetros que son opcionales, como la especificación, por ejemplo, de algunos índices y cosas similares. Entonces vamos a tratar pues de generar algunos ejemplos que nos permitan entender cómo funciona. Veamos, por ejemplo, cómo trabajar en este caso un array sencillo. Entonces vamos a decir, por ejemplo, voy a tener un primer array, vamos a llamarlo A1 y voy a llamarlo acá como array. Voy a utilizar el comando array. Listo. Entonces aquí está. Voy a decirle, por ejemplo, a este array que lo voy a trabajar desde 1 hasta 3 y desde 1 hasta 3, que es la indexación o las posiciones de ese arreglo, le voy a cargar unos elementos. Voy a cargarle unos elementos de una lista aprovechando que ya los hemos utilizado. Entonces voy a decir acá A, B y C. Listo. Entonces en este caso, aquí está. Bueno, una vez que hicimos eso, entonces nuestro array va a quedar declarado y efectivamente, pues ahí nosotros lo tenemos. Ese es nuestro arreglo y ese arreglo tiene sus tres elementos. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un arreglo y solamente le indico lo siguiente? Arreglo, y le voy a decir las posiciones del arreglo. Entonces tengo, no sé, un arreglo de 4 posiciones y no tengo absolutamente nada más. ¿Qué es lo que voy a tener? Bueno, él me va a decir, claro, usted está generando o está separando un espacio de memoria para ese arreglo, pero ese arreglo no tiene ningún elemento. Entonces, pues, listo, perfecto. Sabemos nosotros que en este caso es un arreglo de una sola dimensión, unidimensional, que tiene ya apartado posiciones de memoria, pero que sé que más adelante debo cargarle elementos porque inicialmente en mi declaración no lo hice. Bueno,
¿Cómo más podemos nosotros declarar estos arreglos o qué más podríamos encontrarnos? Declaremos uno tercero. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá este tercer array, bien, y voy a hacer lo siguiente. No voy a declarar la indexación de mi arreglo, sino que inicialmente lo que voy a hacer es, voy a decir acá A, eh, para que se distinga un poco del que ya habíamos declarado anteriormente. Listo, y solamente le voy a indicar los elementos. ¿Qué va a hacer Maple? Ok, Maple va a entender que lo que nosotros quisimos entregar acá o mostrar es que efectivamente estamos generando un arreglo como tal, ¿bien? Y va a decir que en el mismo orden como nosotros ingresamos nuestros elementos en la lista, son la indexación que van a pertenecer a ese arreglo. Bueno, ¿qué diferencia existe entonces ahora con respecto a los array en el siguiente comando? Vamos a declarar entonces acá, por ejemplo, un primer arreglo, ¿bien? Y voy a decir acá array. Y vamos a utilizar pues unos parecidos a los que generamos en la parte superior. Entonces, si ustedes me permiten, voy a traer estos mismos también pues para notar la diferencia que existe entre una instrucción y la otra. Entonces, estoy indicándole acá pues las posiciones de nuestro arreglo, estoy indicando que es un arreglo de una dimensión y cuáles son los elementos que van a estar dentro de esa estructura de datos. Si ustedes ven, pues el resultado es bastante similar. Vamos a generar un segundo array. Entonces, por ejemplo, acá. Entonces voy a decirle array, listo. Y en este caso, entonces, ¿qué pasaría si utilizamos este mismo elemento que está acá? Bueno, ¿qué esperaríamos nosotros que pase? De pronto algo similar a lo que se tiene o a lo que ocurría en el arreglo anterior. Vamos a ver. Pues observen que en este caso, él no me indica la indexación y me indica, o es una forma diferente de trabajarlo, ¿cierto? O de mostrar su resultado. ¿Qué es lo que me está mostrando él acá? Que efectivamente generó el arreglo. El arreglo tiene 4 posiciones en su indexación, pero en este caso, por defecto, al no tener los elementos, por defecto él asignó un contenido a cada una de esas posiciones. Y el contenido que él almacenó o que mostró en este caso son contenido o elementos de tipo 0. Bien, listo. ¿Qué otra nos faltaría? Un último arreglo aquí para compararlo con los anteriores. ¿Qué pasa si yo hago esto y genero esta misma instrucción que está acá? Le voy a decir acá. Right? Y aquí está. Perfecto. Entonces el resultado es similar. Entonces tengo mi arreglo unidimensional y tengo mis 3 elementos muy similar a lo que pasaba con el comando anterior. Bueno, en la mañana de hoy hemos tratado de mostrar algunas de las estructuras básicas de forma muy general, cómo se declaran, cómo se inicializan, algunas de ellas cómo se operan. Porque las estructuras de datos son estructuras que son muy importantes dentro del manejo y de las operaciones que nosotros podemos hacer. Así es que podemos concluir que efectivamente dentro de Maple nosotros tenemos la posibilidad de utilizar formas diferentes, no solamente al ingreso de valores dentro de variables, sino a la introducción de múltiples valores dentro de distintas estructuras de datos para poder hacer evaluaciones más rápido y de mayor volumen y tener la posibilidad, en este caso, de tratar operaciones que me permitan a mí obtener resultados más amplios y que a la vez me permitan a mí, en este caso, poder conocer un poco más de acuerdo a los valores o al eh, el campo en donde yo me esté moviendo a través de un solo comando y de esa manera nosotros hacer eficiente el uso de nuestro programa, hacer uso eficiente también de todo lo que es el manejo de memoria dentro del hardware que nosotros estemos trabajando y pues obviamente hacer para nosotros un poco más amable en lo que estemos desarrollando el desarrollo y la evaluación de cada uno de nuestros algoritmos. Bien, nos faltaron algunas cosas, pero vamos a tratar de llevarlas a otro espacio de webcast. Pensé que pronto el tiempo nos iba a alcanzar para evaluar algunas de las demás operaciones, pero pues no quiero ser atrevido con el tiempo de nuestros participantes y más bien el espacio que queda, de pronto tratar de solucionar algunas de las preguntas que tienen ustedes para
para nosotros. Como les comentaba, es un tema bastante sencillo, pero créanme que es un tema de mucha utilidad. Las estructuras de datos son muy útiles, demasiado útiles, y es bueno conocer su manejo, por lo menos esta parte introductoria es básica, como declararlos, cargarlos, inicializarlos y de pronto operarlos entre ellos. Bueno, muchas gracias. Entonces, no sé, Lisa, si pues hay preguntas que podamos resolver. Vamos a mirar. Claro que sí, Gerson. Igual aprovecho para comentarle a nuestros asistentes que la próxima semana pueden encontrar la grabación de esta sesión y de otras que se han realizado en Maple en el enlace que estoy dejando en el chat para que allí puedan revisarlo. Te voy a leer, tenemos algunas preguntas. Te leo una inicial que cuando estabas haciendo el ejercicio nos preguntaban que por qué no se muestran los resultados de la función de valor absoluto. ¿Por qué no se muestran los resultados del valor absoluto? Ay, no me fijé, perdón, de pronto la embarré. En la parte conjuntos, ¿verdad? Creo. Ajá. Listo, ya nos devolvemos entonces acá y lo verificamos. Ok. Mientras que si quieres buscas la información, en este momento dejaste de compartir para que lo tengas Ah, presente. vale, listo. Ya lo... Nos estaban preguntando qué nivel de programación se requiere para utilizar Maple. Bien, ¿qué nivel de programación se requiere para trabajar Maple? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo pienso que más que el nivel de programación, realmente yo creo que es más la habilidad que ustedes tengan para tratar de resolver problemas de forma lógica. Realmente, y si ustedes ven, los comandos y las estructuras de programación de Maple no difieren mucho de algunos otros lenguajes. Yo pienso que más que de pronto tener un poquito de preocupación por lo que se pueda uno encontrar en este caso en términos de instrucciones o cómo escribirlo, es más tener como la habilidad de qué quiero resolver y ya hasta el mismo programa nos ayuda porque tiene pues muchísimas ayudas. Por ejemplo, si a mí se me olvidó alguna instrucción específica que necesite, con solo para tratar de cómo completarla y oprimir la tecla Escape, entonces se me lanza un conjunto de diferentes instrucciones para completar. Entonces yo creo que no debe ser tan alto o por lo menos un nivel principiante y ya con la práctica uno obviamente pues se va se va acostumbrando y va tomándole la práctica en este caso a todo lo que es el lenguaje de programación de Maple. Qué pena, me habían dicho que me estaba compartiendo mi pantalla, qué pena. Ya encontré Listo, acá, ya. ya no me había dado cuenta, les ofrezco disculpas y acá en este me faltó, acá me equivoqué, realmente puse como si estuviera declarando un conjunto porque está hablando de conjuntos acá, discúlpenme, pero recuerden que como lo estoy evaluando dentro de al ser una función específica, que es la función, una instrucción de función, entonces son paréntesis redondos porque son los argumentos de la función, entonces ya cambio los corchetos por los paréntesis y ya me entrega el valor absoluto. Vuelvo y les digo, les ofrezco disculpas, no me había fijado que no había arrojado el valor correcto, el resultado. Bueno, y también reitero acá para que lo tengan presente, recuerdan lo que les comentaba en la parte de conjuntos, ¿no? Si ustedes ven, entonces acá están declarados los elementos de una forma, sin embargo, el resultado está en un orden diferente. Entonces uno pues no se tiene que preocupar en este caso porque como nosotros declaramos la estructura de datos como una estructura conjunto, entonces es muy factible que ese desorden dentro de los datos se pueda presentar. Perfecto, gracias, Gerson. Por acá nos pregunta que si se pueden hacer procesos iterativos. Sí, claro que sí. Por ejemplo, acá hicimos, acá precisamente en, en esta partecita, pues es una iteración súper sencilla, es un ciclo de tipo for, es un contador muy sencillo, pero este es este es un ejemplo de una estructura iterativa, en este caso para la generación, por ejemplo, de un conjunto sencillo. Pero nosotros podríamos, por ejemplo, también generar o utilizar estructuras iterativas, como por ejemplo fors anidados, para la creación, en este caso, de arreglos y matrices. No nos dio el tiempo para alcanzar a ver cómo se generaban por ejemplo, un ejemplo de matriz, perdón, pero sí, obviamente se puede generar. Ahora,
Una aplicación que es bien interesante cuando nosotros estamos trabajando estructuras de datos es cuando nosotros, por ejemplo, tenemos listas, estamos con esas listas concatenando y queremos hacer, por ejemplo, practicar algoritmos de búsquedas dentro de las listas para solucionar un problema de ese tipo, una búsqueda informada, una búsqueda informada. Pues la forma más sencilla de hacerlo es a través de instrucciones iterativas que me permitan moverme por todos esos por el listado y todos sus elementos para tratar de encontrar su solución, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, Maple hace muy bien y trabaja muy bien las estructuras iterativas. En un siguiente webcast prontamente vamos a trabajar cada una de estas estructuras, las estructuras condicionales, iterativas, para que pues todas las personas que muy amablemente nos acompañen puedan conocer un poco acerca de su uso y su manejo dentro de Maple. Gracias, Gerson. Vamos con una última pregunta que nos dejan por acá en el chat. ¿Maple soporta el manejo de las estructuras de listas enlazadas y árboles? Ah, vale, perfecto. Miren, ahí está. Muchas gracias. ¿Quién hizo la pregunta? Discúlpenme. Karim. Ay, Karim, muchas gracias. Excelente pregunta y Karim refuerza lo que acaba de comentarles. Muchas gracias. Muy pertinente la pregunta. Exactamente, sí lo soporta todo lo que son estructuras de listas enlazadas, todo lo que son árboles de búsqueda, lo soporta perfectamente Maple a la hora y al momento de ser trabajado, sí, señores. Perfecto, Gerson. Por el momento no tengo más consultas. Invitarlos a todos a que revisen nuestra página web, la información que les acabo de dejar en el chat, para que puedan revisar nuevamente esta presentación en el transcurso de la próxima semana. También les comparto los cursos asincrónicos que tenemos con el apoyo de Maple, también disponibles en nuestra plataforma para que puedan entrar y pues revisar la información de cada uno de ellos. Te transmito los mensajes que nos dejan en el chat. Gerson, excelente ponencia, gracias por compartirla. Muchas gracias por la presentación, muy clara. Así que bueno, quedaron muy contentos nuestros asistentes. Esperamos tenerlos en unas próximas presentaciones. Gerson, Claro que ¿deseas sí. agregar algo más? Disculpa. Claro, sí, Lisa, pues no irnos sin recordarles que Software Shop siempre está a su disposición en lo que ustedes requieran, tanto en la parte de soporte para su software, para los que son usuarios. También si ustedes están interesados en utilizar nuestra herramienta, pueden dirigirse a nuestro personal, a nuestros ejecutivos de venta para solicitar de pronto la posibilidad de una licencia de tipo demo y para que ustedes puedan explorar esta herramienta tan poderosa para la parte de matemáticas. Y obviamente siempre vamos a estar ahí para lo que ustedes necesiten, tanto en conocimiento como en el uso de la herramienta. Perfecto, Gerson. Bueno, muchas gracias por tu espacio, por tu presentación. A todos nuestros asistentes igual, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos tenerlos por acá en una próxima oportunidad. Les deseamos un feliz resto de día y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Feliz Hasta tarde. luego, muchísimas gracias, que estén muy bien, gracias, hasta luego. Gracias. Para mayor información respecto al software o en temas relacionados, no duden en contactarnos a través del correo electrónico entrenamientos@software-shop.com o visitar nuestra página web www.software-shop.com.